Ok, chicos, vamos a hacer la última parte de la clase y era este ejemplo restante. Entonces, dice, un colegio tiene 16 secciones de séptimo, 11 de octavo y 9 de noveno. Se desea escoger 5 grupos del tercer ciclo para que asistan a una actividad. ¿De cuántas maneras se pueden escoger los 5 grupos? Sí, no hay restricciones. Se deben elegir 2 grupos de séptimo, 2 de octavo y uno de noveno. Se deben elegir al menos 3 grupos de séptimo. Se deben elegir a los sumo 2 grupos de octavo. Y el quinto inciso dice se debe elegir por lo menos un grupo de cada nivel. Vamos a hacer el primero. No hay restricción. Ok, entonces primero vamos a anotar que tendremos. Tenemos 16 de séptimo. Ok, 11 de octavo. A ver, ahorrar. Dictar 11 de octavo y 9 de noveno. Ok, 9 de noveno. Vamos a revisar si es cierto. Sí. Y se escogen 5 grupos. Ok, tomamos. Tomamos 5 grupos. Ok, entonces vamos a hacer la primera parte que dice que de cuántas maneras se pueden escoger si no hay restricción. Ok, entonces no hay restricciones. Ok, entonces etapa uno voy a elegir los de séptimo. Ok, elijo los de séptimo. Ok, ¿de cuántas maneras podemos hacerlo? Entonces, recuerden que si elegimos una sección C, 7, 7, 1, 3, 9, 2, 9, 3 y 7, 7, por decirlo de alguna forma, todas las permutaciones de esa opción me forman solo una. Entonces quiere decir que tengo que hacer combinación. ¿Ok? Entonces no me importa el orden, solo me importa la permanencia. Entonces vamos a trabajar con combinaciones. Entonces vamos a hacer combinaciones para elegir los séptimos. ¿Cuántos séptimos son? 16. ¿Y cuántos puedo elegir? Ok. Bueno, perdón. Este no es así. Este es cuando no hay restricciones, perdón. Entonces, si no hay restricciones, entonces ahora entonces voy a hacer combinaciones, pero de todos en general. Entonces, podríamos decir, sin hacerlo con etapas directamente, que vamos a hacer combinaciones de cuántos grupos tengo en total. 16 más 11 más 9 eso nos da 36. Entonces serían 36 y cuántos grupos cuántas combinaciones tengo que hacer de grupos. Necesito 5 grupos, sean de séptimo, de octavo o de noveno. Voy a hacer 5 combinaciones de 36. Ok, entonces combinaciones de 5 objetos de 36. Entonces, eso lo podemos meter en la cálculo y eso nos da 376.992. Entonces, por lo tanto, se pueden escoger 300, bueno, se pueden escoger los grupos de 376 formas. 376.000 formas. Entonces, se pueden escoger los grupos de 376.992 formas. Ok, y bueno, esto era inciso uno. Vamos con el inciso 2. Dice, se deben elegir dos grupos de séptimo, dos de octavo y uno de noveno. Entonces, de dos, entonces, dos grupos de séptimo, dos de séptimo, dos de octavo y uno de noveno. Ok, entonces, este se va por etapas. Entonces, etapa uno, elijo, etapa uno, elijo los de séptimo. Ok, entonces, vamos a hacer combinaciones y ¿cuántos séptimos tenemos? Tenemos 16 séptimos. ¿Y cuántos grupos necesito séptimos? Dos. Ok, entonces, al aplicar las combinaciones, 16 combinaciones de 2 tendríamos que esto es 120 maneras. Etapa 2
Entonces, si ya elegimos los de séptimo, ahora sería elegir los de octavo. Entonces, elijo de octavo. Entonces, en combinaciones, ¿cuántos grupos de octavo hay? 11. Entonces, 11. ¿Y cuántos necesito tomar? 2. Ok, y 11 combinaciones de 2, si lo metemos en la cálculo, eso da 55. Etapa 3. Entonces, que sería la etapa final, elijo los de noveno. Entonces, los de noveno serían combinaciones. ¿Y de noveno cuántos hay? Hay 9. Entonces, 9 y 9 combinaciones de uno porque necesito uno y eso nos da 9. Ok, entonces, por lo tanto, por el principio del producto hay 120 por 55 por 9 igual a 59.400 por. ¿Ok? Y vamos a verificar el producto, sería 120 por 55 por 9 y 59.400 formas de elegir los grupos. Ok, vamos con el inciso 3. Y dice el inciso 3, se deben elegir al menos tres grupos de set. Entonces, por acá, el inciso 3, al menos tres grupos de set. Ok, de set. Ok, entonces, como dice al menos tres grupos, entonces vamos a tener los casos de que haya tres séptimos, porque es al menos tres séptimos, sería tres séptimos o más, que hayan tres séptimos, que hayan cuatro séptimos y que hayan o que estén los cinco séptimos. Ok, entonces vamos a hacerlo por casos. Caso uno. Entonces, cuando tenemos tres grupos, tres séptimos, para ser más directo, tres grupos de séptimos. Entonces, tenemos, bueno, voy a escribir tres de séptimos. Entonces, etapa uno, elijo los grupos de séptimos. Elijo grupos de séptimo. Ok, ¿cuántos grupos de séptimo habían? Habían 16, entonces sería combinaciones de 16 y necesito 3. Ok, si metemos eso en la cálculo, eso nos da 560. Ok, etapa 2, pues voy a elegir los grupos restantes, porque aquí pueden haber combinaciones de que sean de octavo o de noveno. Solo de octavo, solo de noveno. Pero entonces para eso hago las combinaciones de sumo los de octavo más los de noveno. ¿Cuántos de octavo son? Son 11. Y noveno, 9. Entonces 11 más 9, 20. Tengo 20 grupos restantes y necesito elegir dos. Ok, entonces 20 combinaciones de 2 y eso nos da 190. Ok, entonces, por lo tanto, para el caso uno, por lo tanto podemos decir que la cardinalidad del caso uno es igual a 560, igual, usándolo el principio del producto, 560 por 190. Y eso nos daría como respuesta 106.400. Vamos, voy a revisar los cálculos que en la calco. Y pareciera que sí están bien, entonces serían 190 por 560. Ok, y ahora vamos a hacer el caso 2. Ok, caso 2. Cuando tengo cuatro grupos de ok, igual, por etapas. Etapa uno, entonces elijo los grupos de set. Ok, elijo los grupos de séptimo. Entonces, ¿cuántos grupos son? 16. ¿Y ahora cuántos voy a tomar? 4. 16 combinaciones de 4 da 1820. Ok, vamos a realizar una cálculo. 16 combinaciones de 4 da 1820. Etapa 2. Y voy a elegir los grupos restantes.
Ok, entonces, ¿cuántos grupos restantes son? 20. Ok, ¿y cuántos voy a elegir? Uno. 20 combinaciones de uno da 20. Ok, entonces, por lo tanto, la cardinalidad del caso 2 sería igual, está un poco feo escribirlo de nuevo, por lo tanto, la cardinalidad del caso 2 sería igual a 1820 por 20. Y eso da, bueno, la calco, 1820 por 20 da 36.400. Entonces, la cardinalidad del caso 3 perdón, 2 es 36.400. Ok, vamos al caso 3. Ok, caso 3 que es el caso final. Tengo 5 grupos de set. Ok, entonces elegiría puros séptimos. Ok, entonces 5 grupos de séptimo. Ok, entonces si tengo 5 grupos de séptimo, entonces sería hacer combinaciones. ¿De cuántos son los grupos de séptimo? 16. Y ahora necesito grupos de 5. Entonces voy a elegir 5 grupos de 16 posibles. Ok, y entonces 16 combinaciones de 5 en la calco. Y en la próxima clase les explico cómo se pone en la calco. Bueno, y si ya saben, perfecto. Igual esto solo es una parte calcular. Entonces, eh, lo que importa más del ejercicio es la estructura. Y eso nos da 4.368. Eso quiere decir que la cardinalidad del conjunto, perdón, del caso 3, perdón, la cardinalidad del conjunto 3 es 4.368. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Cuando saber de cuántas formas podemos elegir si hay al menos 3 grupos de séptimo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber eso? Entonces, sumamos la cardinalidad de cada conjunto. Entonces, por lo tanto, por el principio de la suma, se pueden elegir y sumamos la cardinalidad de cada conjunto, perdón, de cada caso. El caso uno sería 106.400 más el, la cardinalidad del caso 2 que sería 36.400 y la cardinalidad de el tercer caso que sería 4.368 más 4.368. Efectuamos esa suma y eso nos da 147.168 formas. Y listo. Ok. Y vamos con el inciso 4. ¿Parece? Sí, dice, se deben elegir a lo sumo 2 grupos de octavo. Entonces, vamos a escribir el inciso. Entonces dice que sería 4, escribir con verde, a lo sumo 4, perdón, a lo sumo 2 grupos de octavo. 2 grupos de octavo. No, escrito, no hay problema. Entonces, ¿cuándo son esos? Pues por casos. Cuando no hay grupos de octavo, cuando hay uno y cuando hay dos. Entonces vamos a hacer caso uno, que no hay grupos de octavo. ¿Ok? ¿Y cómo resolvemos cuando no hay grupos de octavo? Entonces sería hacer combinaciones de los grupos de séptimo y de noveno sumados, ¿cierto? Entonces sería hacer combinaciones de cuántos grupos vamos a tener. Vamos a tener por aquí arriba y tener en cuenta que eran de octavo son 11. Entonces, ¿quiénes son los restantes? Que serían los de séptimo y noveno. 16 más 9 que es 25. Ok, entonces voy a hacer combinaciones de 25 que serían los grupos que no incluyen octavo, y cuántos grupos quiero obtener. Sí, ok, entonces de 25 grupos quiero escoger 5. Ok, y entonces 25 combinaciones de 5 eso da 53.130.
nada más voy a revisar una carta, por cierto, una duda. Y sí, eso da. Ok, el caso 2 caso uno por aquello, vamos a escribirlo y que parezca común. Y vamos a hacer caso 2. Entonces, que haya, bueno, escribir solo un grupo de octavo. Ok, entonces para hacer un grupo de octavo, entonces tapa uno, elijo el grupo de octavo, elijo los octavos. Ok, entonces, elijo octavo. Entonces, si elijo octavo, entonces, ¿cuántos grupos de octavo habían? Eran 11 grupos de octavo. ¿Y cuántos voy a elegir? Uno, 11 combinaciones de uno, que eso da 11. Etapa 2, elijo los restantes. ¿Sí? Elijo, una J, elijo, bueno, aquí nada más ponemos, bueno, ya escribo la palabra, entonces, elijo, restante. Entonces, ¿cuántos me quedan? 25, ¿cierto? 25 grupos, que son la suma de los de séptimo más los de noveno. ¿Y cuántos voy a escoger? 4, porque ya elegí uno. Y en total son 5 grupos que necesito. Entonces, 25 combinaciones de 4 eso da 12.650. Lo sumamos por aquello. Ok. Y entonces, por tanto, por el principio del producto, por lo tanto, hay, o, es decir, que la cardinalidad del caso 2 es 12.650. La cardinalidad del caso uno es esta de acá, 53.130 es igual a la cardinalidad del caso uno. Y entonces ahora habría que tomar el caso 3. Ok, entonces vamos a hacerlo por acá. Caso 3, que sería ese. Y cuando tenemos dos grupos de octavos. Entonces, dos octavos. Ok, entonces etapa uno, elijo el octavo, ¿cierto? Elijo el grupo de octavos. Ok, ¿de cuántas formas puedo hacerlo? Combinaciones son 11 grupos de octavo y necesito dos. 11 combinaciones de dos, eso me da 55. Etapa 2, voy a elegir los restantes. Entonces, elijo los grupos restantes. Ok, entonces, ¿cuántos grupos restantes me quedan? 25. ¿Y cuántos tengo que elegir de grupos? Ya elegí dos, entonces faltarían elegir los tres grupos restantes de los grupos que sean séptimo y de noveno. Ok, entonces sería 25 combinaciones de 3 y eso sería 2.300. Ok, entonces, por lo tanto, la cardinalidad del caso 3 es igual a 23.000, perdón, 2.300. Y entonces, nada más, ahora lo que faltaría es determinar la cardinalidad o utilizar el principio de la suma para decir que cuántas maneras se pueden elegir a los sumos grupos de octavo. Entonces, por lo tanto, por el principio de la suma, se pueden elegir y sumamos los casos uno más el caso 2 más el caso 3. Entonces, caso uno era 53.130. Entonces va a ser igual 53.130 más el caso 2 que es 16.650 más el caso 3 que serían 2.300. Ok, y entonces hacemos esa suma de ahí y eso sería, a la efectuar esa suma nos da, a ver, se me perdió, que tengo aquí la respuesta. Eso sería, sumar una cálculo, 2.130 más 12.650 más 2.300. Ok, bueno, aquí hay un error, chicos. Ya, no me da. Bueno, todo está bien hasta el momento, solo que quiero borrar. Estoy aquí, esto no es 2.300. 2.300 eran las 25 combinaciones de 3. Ok, entonces, esto sería 2.300 por 55. Y ahora sí, entonces, eh, 55 por 2.300 eso es 126.500.
Ok, ahora sí. Entonces, ahora sería 53.130 más 12.650 más 126.500. Y si sumamos eso, entonces sería más 2.150 más 53.130. Y eso da 318.000. Vamos a ver. Estamos bien. Entonces sería 130 más 12.650 más 126.500. Dice que eso da 192.280. Ok, 192.280. Nada más denme un segundo para revisar si todo está correcto. Tengo una duda acá. Entonces, en el caso uno dice que serían 53.130. En el caso 2, ok, otra vez cometí el mismo error. Aquí es 12.650 por 11. Y entonces esto sería 12.650 por 11 y esto dará 139.150. Y en el caso 3 sí estaba bien, entonces ahora sí que cambiar esto de acá. Entonces sería, vamos a borrarlo y vamos a poner los valores correspondientes, que serían 53.130, que sí estaba correcto, más 139.150 más 120.500. Y a la efectuar esa suma, la suma, 53.130 más 139.150 más 126.500, eso da 318.700 monedas. Pero sí es la respuesta que necesitaba que me diera. 318.780 monedas. Y listos, por el principio de la suma se pueden elegir 318.780 maneras. Dos grupos. Pueden elegir maneras. Dos grupos. Y listo. Ok. Y vamos a ver, me hizo un poco extenso el video. Y nos falta el 5. Dice, se deben elegir por lo menos un grupo de cada nivel. Ok, para que el ejercicio no quede tan largo, esta última parte lo hacemos en clase, ya de forma presencial. Entonces quedaría hasta aquí este video. Y entonces nos veríamos el sábado, espero que ya de forma presencial, que ya el sábado sí todo va a estar todo bien, para terminar lo que falta de materia para el examen.